Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Oye, bienvenido a otro podcast más del Dímelo Kevo. Ustedes saben que tenemos aquí unos podcasts bien puntuales. Esta no es la excepción. Y en toda, ¿verdad? Esta temporada hemos tenido la oportunidad de entrevistar a candidatos a la gobernación. Y todo ha sido para la educación de ustedes mismos, para que ustedes se puedan orientar y ustedes puedan ver todas las propuestas de todos los candidatos que hoy forman parte, ¿verdad? De esas propuestas que quieren, ¿verdad? Arreglar a nuestro país. Así que usted simplemente tiene que quedarse hasta el final para tú instruirte y saber por quién tú quieres votar. Así que ahí hay un montón de episodios, ¿verdad? Para que tú te puedas ir educando poquito a poco. Y hoy tenemos un invitado que te lo voy a mencionar después de este anuncio que tú estás viendo aquí abajo. Oye, este espacio es gracias a Carlos Avilés y estamos en el dealer del futuro. Así que si usted está, ven, en el mall de San Juan y de repente tú quieres comprar un carrito porque, oye, viste algo ahí, tú puedes comprar tu perfume afuera y de momento te llevas un carro a la misma vez. Tienes que venir al dealer del futuro aquí en el mall de San Juan. Estás viendo el número en pantalla. Así que Avilés Auto, el dealer del futuro. Y siguiente a eso, estás viendo obviamente la tiendita de nosotros, que la puedes buscar, mira, en nuestra webpage, en el Linktree o en la página de Instagram como Se Ve Cabrón. Se Ve Cabrón es, ¿verdad? La ropa manufacturada completamente aquí, una tienda completamente orgánica de Puerto Rico, que está a la disposición para que tengan la mejor moda y ahora vas a tener la oportunidad de pertenecer al mundo fitness con nosotros, porque como ustedes están viendo, estas corridas de la sesión, el running está como que en Puerto Rico súper en tendencia. Pues ahora vas a tener la oportunidad de no solamente correr y participar de esa tendencia, sino de correr con ese cabrón y la sesión. Así que estén pendientes que eso viene de pronto. Y sin más preámbulos, vamos a empezar este podcast. Este podcast yo estoy ansioso de hacerlo. Por ahora es mi último candidato en esta temporada, ¿verdad? Que voy a entrevistar a candidato a la gobernación. Así que vamos a darle un aplauso y una bienvenida a Javier Jiménez. ¿Qué está pasando? Kevo, saludos y saludos a todos. Oye, de parte de Proyecto Dignidad, eso, yo estaba loco de hacer ya esta entrevista. Me parece que es una entrevista, ¿verdad? Digo, yo digo entrevista, pero realmente esto es más una conversación Claro, claro. porque mi misión con estos podcasts, como dije al principio, es tratar de, ¿verdad? Llevar una educación un poquito más puntual a todo, ¿verdad? A la comunidad que nosotros tenemos. La comunidad es un poquito más jovial, es más joven. Y yo creo que en Puerto Rico como que es una de las primeras veces que yo veo que la juventud está un poquito más al tanto y que se quiere instruir y aquí estamos, ¿verdad? Dándole a eso un poquito más. Y eso es importante, que la juventud se instruya. Toda vez que todo lo que pase con los que se eligen a la gobernación te van a impactar directa o indirectamente a ti. Y lo importante es que usted conozca, seleccione los candidatos, no se cohíba de votar en un proceso de elecciones. Es importante que todo el mundo vote, porque a través de ese voto usted expresa lo que usted quiere para su pueblo. Y subsiguientemente el conjunto de todos los votos, el más que saque, es el que va a gobernar. Y a la 100%. larga, si es un gobernador malo, te va a perjudicar a ti. Y si es un gobernador que tiene visión de echar hacia adelante el país, tú vas a progresar. Y de eso se trata las 100%. elecciones. ¿No? Y más allá de eso, que la gente no se deje llevar quizás por una tendencia mediática y que realmente estudien a cada candidato, porque, ¿verdad? Para eso es que están las propuestas, para eso que están ustedes haciendo Claro, hasta este tipo de dinámicas de debate, yendo a podcast. claro. Y básicamente yo siempre digo que mientras más la persona esté instruida, yo creo que la gente se da cuenta de quiénes son los que tienen la capacidad de poder llevar a la isla a una mejor dirección de la que está quizás ahora. Sí, sí, porque tú, en un anuncio tú puedes ver lo que una compañía de publicidad preparó. Y Exacto. en ese anuncio pues tratan de promover todos los elementos visuales y elementos que la sociedad quiere que se atiendan, pero no necesariamente es lo que el candidato refleja, lo Claro. que realmente es el candidato. Tú quieres conocer un candidato, lo primero que tiene que hacer es ver cómo gobernó si estaba gobernando, o cómo ejerció una función si estaba ejerciendo una función en un cargo público. No solamente lo que te diga en época de elecciones, porque en época de elecciones hay muchos candidatos por ahí que te venden muchos sueños. Eso es Y eso ha verdad. pasado cuatrenio tras cuatrenio. Por eso yo siempre digo a todos, y más ustedes jóvenes, no se dejen engañar por dos o tres cuentos de bobería. Lea las plataformas y vaya y busque información de ese candidato. ¿Qué hizo cuando estuvo gobernando? Y si estuvo tanto tiempo gobernando y no lo hizo, ¿por qué va a hacerlo ahora? Claro. Así que importante instruirse y no se quede fuera de ese proceso electoral. No deje que solamente las personas como yo mayores elijan el futuro de la isla. Es importante que todo joven se envuelva en todo esto que tiene que ver el proceso electoral y necesitamos gente buena que aspire a Claro. diferentes posiciones políticas para relevar también mucha gente
que ha estado en posiciones políticas que, como decimos en el barrio, no componen nada. Ya Ajá. se debe ir. O sea que en todo este proceso yo nunca imaginé que iba a tener la oportunidad de entrevistar a candidatos a la gobernación y cuando yo empecé esta plataforma empezó como un side hustle, como que, ¿verdad? Buscando tratar de diversificar las cosas que Ujú. uno hace. Y pues yo durante toda mi carrera yo simplemente tenía la proyección de ser un ingeniero, pero con cosas como las que estaban pasando en Puerto Rico me di cuenta que podíamos hacer un poquito más. Y es lo que tú dices, hay muchas veces que como que quizás uno se queja como ciudadano y eso, pero que estamos también aportando nosotros, ¿verdad? A la Claro, sociedad claro. para que se mueva distinto. Y, y, Y aquí estamos, y de y, repente hacemos cosas así. y la realidad de uno es lo que uno ha pensado. Si tú te cohibes o si tú te limitas en ese pensamiento, pues va a llegar hasta donde la realidad tuya te dio. Pero uno debe soñar y debe aspirar. Y más ustedes Claro. que son jóvenes, que están comenzando a desarrollar su vida, no se deje intimidar ni se deje influenciar por algo que te limite la Claro, capacidad que tú tienes de emprender, de soñar, de proyectar a través de la vida lo que tú quieres hacer con tu vida. cien Eso por es ciento importante. Eso es importante. Y uno no tiene límites, como que de repente cuando tú miras a ver, empezaste con una decisión y terminas teniendo un montón de cosas que no te esperabas. Es así. Y esa es la gran sorpresa que tú te llevas cuando tú te atreves y haces las cosas, obviamente con responsabilidad, pero tratas de aportar y sumarle Claro. a la gente también ese gran valor. Yo tengo una pregunta que en este podcast, para que más o menos entiendas, yo traté de, con todos los candidatos, siempre pongo como que un segmento de tabúes rápido. Ujú. Tabúes que la gente pone en los comentarios y eso, pero en esta ocasión voy a empezar con algo más dinámico. Estábamos hablando ahorita de la inteligencia artificial, Corillo, para que más o menos se vayan Eso formalizando. es lo que hay ahora, la Eso es lo inteligencia que hay artificial. ahora. Ahora en todos lados So, es eso. le voy a dar el shout out a Yochoa Castro, que es un creador de contenido también y que está aportando, obviamente, un sector muy fuerte en el área tecnológica. Y ellos diseñaron, obviamente, como que esta plataforma para que tú puedas ver a tu candidato. So, antes de hacerte la pregunta a ti, voy a hacerle la pregunta a él y a ver si más o menos están parejos con lo que están pensando. So, Vamos a ver. vamos a entrar aquí. Esta plataforma se llama, obviamente, el AI, el servicio de la isla. So, aquí tenemos todos los candidatos. Aquí lo vas a ver, ¿ves? Está Jennifer González, ahí está Jesús de Manuel, ahí está Juan Dalmau, ahí está Javier Jiménez. Entonces tú puedes tener una llamada telefónica. Tú lo llamas, vamos a llamarlo aquí rápido. Le damos a que sí, que active el micrófono. Escuchamos a ver. Te habla la inteligencia artificial de Javier Jiménez, Mira eso. candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola Javier, está hablando aquí en el podcast con Dímelo Quevo. Queremos, ¿verdad? Saber una sola pregunta antes de empezar el podcast. ¿Por qué decidiste ser, ¿verdad? O aspirar a la candidatura como gobernante? Vamos a contestar. Mira, Dimar, decidí aspirar a la candidatura porque creo firmemente en la necesidad de un cambio positivo en nuestra política. He visto de cerca los retos que enfrenta Puerto Rico y siento que puedo aportar mi experiencia y compromiso para promover valores éticos y morales en el gobierno. Quiero trabajar por un futuro más justo y próspero para todos, donde la transparencia y la justicia sean la norma. Entonces, es un llamado a servir a mi pueblo y a construir juntos un mejor Puerto Rico, ¿verdad? Oye, está interesante esto, como que, ¿qué piensas más o menos de Pues eso? básicamente eso yo lo he hablado en varios programas que me han hecho la misma pregunta. A rayo, espérate, esto se quedó aquí, ajá. Pero estaba hablando también de la burocracia también. Sí, se fue por ahí para abajo. Que era otro elemento. Pero básicamente muchos programas me han preguntado que por qué decidí cambiar una comodidad que estaba yo como alcalde. Yo llevo alcalde Claro. 20 años en San Sebastián, gano todos los colegios y por mayoría absoluta, ¿verdad? El 72%. ¿Y por qué había decidido entrar en la aspiración a la gobernación? Y básicamente eso que dice, para cambiar el rumbo del país, viendo las situaciones que está ocurriendo en el país, nosotros necesitamos que todo el mundo dé un paso adelante para ver Claro. cómo nosotros mejoramos la situación de Puerto Rico y que Puerto Rico se convierta en esa tierra de oportunidades que debe ser. Que tú como joven, en vez de mirar hacia el norte para poder lograr tus sueños, te puedas quedar aquí, que tú puedas emprender o que tú puedas, si no vas a emprender, conseguir un buen trabajo, que puedas con ese trabajo mantener tu familia y lograr tus aspiraciones personales.
Así que, básicamente eso que estaba diciendo la inteligencia artificial, yo lo he hablado en varias entrevistas. Qué brutal. Nosotros tenemos que aportar y mejorar lo que es la gobernanza, mejorar lo que es la transparencia que debe haber del gobierno para que el ciudadano tenga acceso a toda esa gobernanza de los recursos comunes que tenemos nosotros como pueblo. Porque ¿qué hace un gobernador? Administrar todo lo común. Ese presupuesto, que ese presupuesto sale ¿de dónde? Del trabajo tuyo, del trabajo mío, del trabajo de cada uno. Pues ese gobernante, ¿qué hace? Administra eso. Si lo mal utiliza, no está robando o no está siendo fiel con nosotros. Así que eso es bien importante. Y que muchas veces yo creo que esa es parte de la frustración de mucha gente y más de la clase trabajadora y emprendedora Claro. también, que de repente quizás muchos se sienten que, mano, estamos aportando al gobierno un porcentaje de todo el sudor que básicamente la De gente tu pasa vida. afuera, de tu vida. De tu full. vida. Y, Es de tu vida, y- porque ese tiempo que tú pasas para generar ingresos, para dárselo al gobierno, es tu vida que tú le estás dando al gobierno. Y entonces, para que lo malutilicen, o claro. despilfarren, o den contratos que no tienen utilidad alguna. Porque de repente se te va la luz todos los días. Todos los días Está- también. Y eso que es un monopolio. Esa es una historia también. Sí, no, esto yo creo que ha llegado a una fase donde, o sea, básicamente parte de la historia de por qué yo también me decidí a abrirme un poquito a la política, pero sabes que en un momento dado hablar de religión o política es como que, va, espérate, es como un medio tabú en muchas, ¿verdad?, de los sectores y pues, en un principio yo nunca lo pensé que lo iba a hacer. Pero yo tuve la situación con mi mamá tiene una enfermedad crítica, mi mamá tiene esclerosis lateral amiotrófica y se la habían diagnosticado hace un año. Mira. Y ese diagnóstico fue de 3 meses de vida. O sea, te lo diagnosticaron y el médico te dio 3 meses de vida y gracias a Dios, obviamente, por calidad de vida que le hemos dado y otro tipo de asuntos, pues ha durado un añito más. Pero nosotros tuvimos dificultades horribles desde el sistema de salud hasta el sistema eléctrico. O sea, no solamente es el ver la saturación que de repente tú puedes ver en un hospital hoy día. Y nosotros en el caso, nosotros estuvimos en Cagua y yo ver tanta gente en camilla afuera que no estaban siendo atendidos. Eso parecía como si hubiese pasado una guerra. Sí, como allá, como en Beirut. O Sí, no, como en Medio 100%. Oriente. Que Y tú lo tú, ves en los pasillos. Y eso lleva años. Y sin embargo, tú ves gobierno pasa, el otro gobierno llega, el otro pasa, porque no hay voluntad. Son cosas que se pueden resolver si hubiera voluntad. Lo de energía eléctrica se puede resolver si hubiera voluntad. Y es sencillo de resolver. Lo que claro. hace falta es esa voluntad. Pero lo que pasa es que el gobierno empieza a darle para adelante, para atrás, empieza a contratar a aquel, contratar el otro. Y lo que nosotros tenemos que hacer es meterle mano al problema. Energía eléctrica, con tú comprar o adquirir mediante arrendamiento una barcaza con un generador que puede suplir hasta un poco más de 400 megas de electricidad, con eso tú estabilizas el sistema. Pero tú ves que no hay Sí, de repente, exacto. esas iniciativas. Igual lo de Luma. Luma, tú tienes que cancelar ese contrato porque ellos no tienen capacidad de resolver el problema. Y no tienen capacidad porque no tienen muchos empleados. Y lo segundo es que no han establecido un sentido de urgencia para meterle mano a eso. Que eso es algo que ha pasado, o sea, yo creo que eso es un tema en común que se está dando mucho y yo sé que quizás muchos podcasts lo mencionan todo el tiempo Mm. y a veces vemos que los candidatos obviamente están siendo un poquito puntuales con esto del contrato, pero No saben cómo hacerlo. exacto, ¿cómo se hace eso realidad? O sea, ¿cómo sabemos que un paso quizás está seguro tomarlo? Porque quizás hay candidatos que han mencionado que a veces de repente incurren penalidades, que pueden haber otros ciertos factores. Que va a haber una controversia, la va a haber, pero tú no puedes dejar a una agencia o una corporación privada que abuse de tu pueblo, ¿verdad? Y tú tienes dos alternativas. O das un paso al frente para intervenir por tu pueblo, o te quedas, ay, que puede pasar esto, puede pasar aquello, puede pasar lo otro. Y entonces, si vas a dar un paso al frente, no puedes dar un paso al sistema que teníamos anteriormente. El sistema que teníamos anteriormente quebró la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la quebró porque había mucha política metida en ello y adicionalmente había unas actitudes de varias uniones que muchas veces distaba de lo que debe hacer el servicio público. Y te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo en una ocasión que yo en el municipio teníamos que hacer un desganche para poder hacer un trabajo. El desganche había en líneas eléctricas, se la solicitamos a la Autoridad de Energía Eléctrica y en 2 días la brigada no salió porque el chofer no llegó. Wow. Y yo decía, pues yo espero que ese chofer, si es que está enfermo, se sane, porque si no se sana, pues no vamos a poder desganchar eso nunca.
Pero mira la ridiculez a la que nosotros habíamos llegado. Y nosotros como país tenemos que entender que nosotros somos parte de esta tierra. Claro. Y lo bueno o lo malo que pase nos va a perjudicar a todos. Y nosotros tenemos que asumir una actitud de mejorar las cosas. Y el sistema de autoridad de energía eléctrica, yo te digo que no es complicado resolverlo. Lo que pasa es falta de voluntad. Y entonces yo oigo, pues, los compañeros que son candidatos a gobernador, originalmente decían, no, vamos a cancelarlo inmediatamente. Cuando me preguntaron a mí, yo dije, sí, cancelarlo inmediatamente y hacia dónde brincamos, porque no había quien administrara eso. Y eso no es como tú coger un receptáculo y enchufar algo. Sí, porque entonces estás cancelando una brigada completa sin un respaldo detrás. Y un sistema tan complicado. Nosotros lo que proponemos es crear inmediatamente una corporación sin fines de lucro, con una junta de directores independiente de la política. Y entonces esa junta esté compuesta por personas representantes de diferentes sectores. Por ejemplo, tiene que haber representantes de lo que es el consumidor. Pues esa persona se selecciona mediante voto. Tiene que haber representantes, por ejemplo, de los industriales. Seleccionan ellos por voto. Y así sucesivamente diferentes sectores. Y ese conglomerado de personas representativas de la comunidad recluta lo que es el director ejecutivo y los empleados de esa nueva corporación. ¿Y de dónde van a surgir esos empleados? Pues los empleados que están en Luma hoy día, los que están en agencias del gobierno que trabajaban en energía eléctrica y personas que se habían retirado recientemente que todavía tienen fuerza para trabajar. Y ahí tú creas ese componente inmediatamente. Vas cancelando el contrato de Luma en esos 90 días, documentando todas las fallas que hubo para evitar penalidades, o si hay un litigio, tú documentar eso, y entonces esa ente se hace cargo de esta entidad. Gente con experiencia. Claro. Y entonces tú brincas de un sitio seguro a otro sitio seguro. Pero tú no puedes brincar aquí, pan, y caer en el vacío. Y que la propuesta entonces es básicamente, tiene gente de sectores, o sea, que ya tienen la experiencia de esta área en específico, que saben cuál es la necesidad que hay que suplir. Entonces, ¿no? si tú tienes, por ejemplo, de un representante de industriales o de los consumidores, van a estar muy motivados a que se resuelva el problema, porque si no le perjudica a su sector. Claro. No es como ahora, que ahora es una corporación para generar ingresos. Y anteriormente era una corporación impactada grandemente por la politización. Y entonces era que cada vez que cambiaba un partido, metían un montón de políticos ahí, que no sabían, yo creo, ni cambiar una bombilla muchas veces. Y entonces eso quebró una entidad, que era un monopolio. Eso es lo que iba a decir, como que yo creo que lo más interesante de todo esto es eso, que básicamente estamos hablando de que en Puerto Rico no había otras opciones. Era la única opción y quebraste básicamente con la única opción, como que... Imagínate el desorden que había. Sí, eso no... Y dentro de ese desorden, tú puedes ver que el PNP gobernó un periodo y el Partido Popular otro. O sea, que los gobernantes, los presidentes de los cuerpos legislativos tuvieron que ver con eso, los directores ejecutivos. Yo miraba los otros días a Jennifer hablando de las soluciones que tenía. Toda la semana cambia. Ahora lo último es establecer como unas corporaciones por regiones. Ella ha cambiado, yo creo, en sinnúmero de ocasiones porque es que no sabe cómo resolver ese problema. Y entonces yo miraba ya estableciendo la situación. Pero cuando ella fue presidenta de la Cámara de Representantes, que es una posición alta, en ese cuatrenio se generó como 1.000 millones en déficit en la autoridad. Wow. No, ¿sabes? La quebraron y ahora vienen a decir que son alternativas. Si ellos mismos la quebraron. Quebraron el gobierno con los déficits que generaban. Quebraron los sistemas de pensiones. Quebraron todos los sistemas de salud, porque cuando tú vienes a ver, ahora para tú buscar un especialista, tienes que esperar meses y meses para accesar a un especialista. Y como tú decías ahorita, que los hospitales, los hacinamientos. Sí, realmente un poquito espantoso porque ahora mismo, por ejemplo, hay un sinnúmero de ocasiones que de repente uno hace su tarea de research y lo demás. Y ahora mismo cuando tú haces esa búsqueda, uno de los mayores, ¿verdad?, problemas, y principalmente en cuestiones como la educación, en la salud, muchas veces tú ves que son básicos. Por ejemplo, problemas de infraestructura que nunca se trabajaron desde yo creo que antes de María, y después María remató sumamente, ¿verdad?, lo poco que quedaba. Pero el sol de hoy tenemos de repente hospitales que ni siquiera el sistema de aire funciona de una manera correcta. Y esto
la gente no lo ve, pero por ejemplo, yo como ingeniero mecánico, cuando yo trabajé ¿verdad? Como ingeniero de diseño y consultor, nosotros teníamos obviamente hospitales que, ¿verdad? Para protegernos lo voy a mencionar, pero habían hospitales que la gente piensa quizás que un aire acondicionado es súper básico, pero un hospital es súper esencial Es hasta esencial. la dirección hacia dónde va ese aire. Porque no es lo mismo tener un aire que tú tienes unas personas que no sabes que tienen en sala de emergencia y que ese aire se pase para adentro, donde tienes pacientes recuperándose o viceversa. Gente que está, ¿verdad? En cuartos específicos de aislamiento y que tienen enfermedades virales y que de repente eso no funcione bien y todo el mundo que está en sala de emergencia Se se puede enferma. contagiar, exactamente. Que eso que ya hemos escuchado esas historias. De repente, ¿cuánta gente tú no escuchas que operan para algo sencillo? Ah, se contaminó con una bacteria. Pero Cada rato sucede eso. es Pero que es el por esa aire deficiencia. es una cosa tan básica como el aire, pero es porque como que no está ese seguimiento ahí de todo este tipo de Pues, cosas. Y ahí es donde uno dice, pues esta situación que vivimos hoy día es la consecuencia de esa irresponsabilidad. De esos mismos hay unos que aspiran ahora a dirigir el país, pero han estado en posiciones clave que podían intervenir cuando vieron ese desorden y no hicieron nada. O otros que fueron protagonistas, como la comisionada residente fue protagonista, ocupó las posiciones más altas durante ese periodo de gobierno. ¿Y qué pasó? Mira lo que tenemos. bueno, no, cara, ¿Podrá ser alternativa para nosotros transformar nuestra patria? Claro que no. Si no lo hizo en 22 años, que lo que hizo fue todo lo contrario. Darnos una pela con sus decisiones porque la estamos pagando hoy día. claro. Eso de no tener energía eléctrica constante, cada vez un relevo de carga, una deficiencia, la consecuencia de ese desorden que hubo. Así que, ¿qué necesitamos? Que todos los jóvenes, todos los que son parte de nuestra sociedad y adultos mayores, ¿verdad? Retomen la dirección del país y hagan valer el derecho a tener una sociedad adecuada para poder vivir y para poder desarrollar, como siempre yo digo, los sueños de ustedes. Claro, 100%. ¿Qué tú opinas cuando de momento te escuchas a candidatos decir que la solución es básicamente como que traer más fondos federales? Y Mira, ya. eso es como la zona de confort. Entonces, cuando tú dependes solamente de fondos federales, como ahora mismo para hacer muchos de nuestros proyectos, tú dependes que te lo envíen y si no te lo envían, vas a sufrir la consecuencia de que no te lo envían, porque nos creamos una dependencia. Y Claro. los fondos federales son buenos, pero tú no puedes crear una dependencia todo el tiempo, tú tienes que buscar la independencia económica. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Que es la visión de lo que es un partido conservador. El conservadurismo no es que te pone unos dogmas y no vas a salir después de las 6. Sí, Eso no es. Eso no es. eso es parte de los tabúes que tenía aquí, Sí, como que. algunas veces no, que no, no. El Ajá. conservadurismo lo que establece es que el gobierno debe intervenir lo menos posible en tu vida. Eso es lo que busca. Y que el gobierno sea ese ente que te ayude a tú lograr tus sueños, tus aspiraciones, tus proyectos. Eso es lo que debe ser. No lo que tenemos hoy día o lo que aspira, por ejemplo, el programa de gobierno de Juan Dalmau, que es un gobierno más grande, un gobierno que va a costar más. Y cuando el gobierno cuesta más, ¿a quién le quita ese dinero? ¿A la gente? Porque las 100%. contribuciones son las que pagan el gobierno. Cuando tú veas que van a crear este departamento y el otro departamento y este programa y el otro programa, ¿de dónde van a sacarlo? ¿De nosotros? 100%. Y entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Que el gobierno, el costo del gobierno empiece a bajar. Y entonces el empresarismo comience a aumentar. Porque ese empresarismo es el que tiene que generar empleo. Ese empresarismo es el que tiene que generar la actividad económica para que ese empleo pueda pagar bien. Claro. Porque tú puedes tener un desempleo ahora en 5 o 6%, pero la mayor parte de muchos salarios de estos, pues son salarios mínimos y con salarios mínimos tú no puedes comprar una casa. Y muchas veces para comprar un carro se te hace bien difícil. Así que, ¿qué tenemos que aspirar nosotros? Que esa libertad económica. Lo que piensa el pensamiento conservadurismo de conservadores es libertad económica. La libertad del ser humano a decidir qué quiere, qué desarrollo puede hacer, cómo convertir sus sueños en realidad. Y la libertad del ser humano, también que nosotros promovemos, es que un ser humano que tenga su plan de vida, nadie se puede meter con su plan de vida. Claro. Ese plan de vida es tuyo. Nadie te puede decir a ti cómo tú ser feliz o no ser feliz. Que, Ese es el pensamiento conservador de libertad del ser humano en todo el sentido de la palabra.
Me gusta eso porque uno de los tabúes que yo tenía aquí, que siempre uno escucha como que en las redes sociales, siempre es, y te lo voy a poner aquí para que Ah, tú puedas, ¿verdad?, desarrollar, es el de, no, es que Proyecto Dignidad es simplemente un partido de religiosos. religioso, y no Sí, es así. siempre lo ponen así, como que religioso y ya. Sí, y eso es lo que, por ejemplo, promueven algunas personas para que entonces se cree esa pared. Esa expectativa, exacto, eh, ese filtro de si no eres religioso, pues no puedes votar y, por Proyecto y Dignidad. puede ver nuestra plataforma. Nuestra plataforma, cuáles son los principios básicos que tenemos nosotros. Nosotros sí vemos, por ejemplo, la familia como que es la espina dorsal o la base fundamental de la sociedad. Entre más fuerte es una familia, más fuerte es la sociedad. La Claro. familia es ese núcleo donde Dios nos permite nacer, es el que nos cuida y a la larga, aunque seas viejo, tú eres bien jovencito, pero cuando tú puedes ser viejo y cuando tengas un problema o tengas una situación, ¿qué tú haces? Vas a tu casa porque ese es el refugio. Y ahí tú tienes esos seres que te quieren como tú seas. Esos Claro. seres como son los papás, las mamás, te quieren como tú seas, si tú los quieres o no los quieres, si los buscas o no los buscas, si eres pobre, eres rico, si estás enfermo o estás sano, como quiera te van a querer. Ese es el núcleo familiar. Y nosotros entendemos que ese núcleo familiar se debe fortalecer. Pero dentro de la sociedad, la libertad del ser humano a escoger por su vida y por su libertad económica, eso es fundamental para que Claro. la sociedad pueda alcanzar el mayor grado de independencia económica y de felicidad. Eso básicamente una de las cosas que yo quería desarrollar para que la gente pueda, ¿verdad?, darse la oportunidad también y no cerrarse esas paredes que construyen, porque en estos momentos yo siempre digo como que este es el mes donde la gente empieza a encontrarse un montón de paredes con cualquier partido, es por la misma campaña de todo el mundo y de repente está como que es la decisión de la gente como que al final de voto aquí, voto allá, pero por diferentes segmentos. Y muchas veces veo también como que en los comentarios como que la gente tiene una confusión entre, ok, el Partido Proyecto Dignidad en cuestión de estatus es como un partido que es estadista, es central, es de... No, La mayoría de los comentarios siempre es como que se yo, inclinan a la estadidad. yo soy estadista, Ok, pero dentro del partido hay otros de todo. pensamientos, porque nosotros hemos llegado a un pensamiento común de puertorriqueños que con ese pensamiento en común nos hemos unido bajo este partido. ¿Y cuál es el pensamiento común? Que nosotros primero tenemos que organizar la casa y el gobierno. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque a nivel del gobierno federal, la visión que tiene sobre el gobierno de Puerto Rico, que es un gobierno corrupto, por todos los casos de corrupción que ha habido. Adicionalmente, en el desorden administrativo que hemos tenido, hay agencias como Educación que nos han nombrado un síndico. Y adicionalmente tenemos 6 personas, que es la Ujú. Junta de Control Fiscal, allá que es decidiendo por todos nosotros. Entonces, en ese desorden que hay y en la dependencia extrema de fondos federales sin tener un plan de desarrollo de independencia financiera individual, nosotros nunca vamos a lograr un cambio de estatus. Y tú lo puedes ver que cada vez hay un plebiscito y un plebiscito. ¿Qué ha adelantado eso? Sí, Nada. nada. Sí, eso, porque eso es como tener básicamente una empresa y que alguien te esté pidiendo hacer partnership y Pues, no ¿quién? tiene, no tiene confiabilidad, no Entonces, tú tiene vas nada. ahí, por ejemplo, a pedir Ah, la estadía a Estados Unidos. Te van a decir, un estado quebrado, un estado que el gobierno es un corrupto, exacto. un estado que lo que depende solamente de nosotros, no va a ser. Y si tú aspiras a la independencia, pues tampoco. Y si aspirar a hacer una libre asociación, tampoco. Que Sí, entonces es número. nosotros lo que nosotros proponemos es que vamos a enderezar nuestra casa, ponerla al día, fortalecer nuestras estructuras. Y entonces nosotros convocar a todos los líderes de Puerto Rico que representan diferentes aspiraciones, incluyendo el ELA como está, el ELA como lo El tenemos, actual, sí, el exacto. ELA colonial, incluyendo eso, porque es una aspiración, mucha gente quiere mantener así la relación con Estados Unidos, entonces tendrías 4 fórmulas: estadidad, independencia, lo que es república asociada o libre asociación y lo que es el ELA. Tendrías 4 aspiraciones, pero tiene que ser con respeto entre unos y otros. Si yo soy de un estatus, por ejemplo, estadista, yo no te puedo imponer a ti la estadidad. Claro. O si tú eres independentista, no me puedes imponer la independencia. Sino que tenemos que irnos como un pueblo, con diferentes pensamientos, todos de la manito juntitos, allá al Congreso de Estados Unidos y al presidente, para decir, yo represento, por ejemplo, la estadidad, o representa la independencia, lo que sea. Esto es como yo veo la estadidad. Y ellos te van a decir allá qué están dispuestos a dar. Y empieza ese proceso de negociación. Una vez culmine ese proceso de negociación, viene ese grupo acá.
esto es lo que negociamos con Estados Unidos y hacemos un plebiscito. Un plebiscito Y, exacto, y que la gente elija ahí. y que la gente democráticamente, pero con el respeto que tenemos que tener unos y otros. Claro. No atropellando porque yo soy de una aspiración y el otro es de otra, no te voy a dejar, no. En una igualdad de respeto. Y que se cree un proceso no de la politiquería esta de chichia, sino de educación. Claro. Donde la estadidad que está dispuesto Estados Unidos a dar no es esta. El ELA que está dispuesto a seguir es este. Independencia tal. Y ahí tú escoges. Y esa es la visión que tenemos nosotros. Y tú vas a ver, el PNP lleva desde cuando, del 67, hablando de la estadidad. ¿Y qué ha cambiado? Nada, está más lejos que nunca. Está más lejos que cuando empezó en el 67. Están detenidos ahí, exacto. No. Remando, yo no sé si están ni remando, yo creo que se dejan llevar por la... No, ellos lo están usando ¿para qué? ¿Para qué usan eso? Porque hay miles y miles de puertorriqueños que aspiramos, ¿verdad? Que Puerto Rico se convierta en Estado. Y ellos lo que usan es eso como un anzuelo. Entonces, cuando traen ese tema, la gente no discute el desastre administrativo. Y sí, se van por el estatus nada más. Como que básicamente, oye, si te fuiste por tal candidato, pues por ejemplo, te fuiste con Dalmau, nos fuimos republicanos acá y la jodienda. Sí, exactamente. Y eso es lo que ellos pretenden. Pero que eso también es algo que da curiosidad últimamente, también he visto. Y estaría súper también como que discutirlo un chispito, como que, o sea, como que a pesar de esto, o sea, porque tú sabes que básicamente pues Puerto Rico tiene su propio sistema gubernamental y pues trabaja ahora mismo en esa asociación con Estados Unidos, pero de repente he escuchado conversaciones donde, por ejemplo, los PNP en algún momento, pues trabajaron, pues de repente diferentes medidas que era como para impulsar la estadidad a pesar de que ponían el plebiscito. ¿Cuán cierto es como que esto de que real se puede trabajar como que con un circuito en Puerto Rico sin tener que forzar ningún tipo de estatus? ¿O eso es como que irreal dependiendo? Mira, existen diferentes tipos de aspiraciones. Nosotros somos ahora mismo una colonia y eso está resuelto por el tribunal, donde el gobierno federal decide básicamente todos nuestros aspectos de vida. Bueno, tenemos una junta de 6 personas y muchos de ellos no saben hablar ni español. No conocen nuestra idiosincrasia y son los que dominan. Y nosotros debemos aspirar a un gobierno que nosotros democráticamente podamos influenciar en ese proceso y escoger las personas y tener representatividad o tener la libertad suficiente para nosotros poder establecer las políticas públicas que queremos para desarrollar nuestra sociedad. Pero ningún gobierno debe ser sometido a nada. El gobierno tiene que tener también la libertad de poder desarrollar. Mira, la libertad es fundamental para que la sociedad se desarrolle y para que tú puedas desarrollar tu familia y tus sueños. Y eso nunca se entrega. Yo no sé si tú te acuerdas en la época de la vacunación. Sí, que se estaban obligando, tenías que básicamente obligatoriamente hasta para viajar y... Para todo. Si tú querías ir a un restaurante, tenías que estar vacunado y andar con papel enseñándolo. Si ibas a hacer una gestión en el gobierno te pedía el papel porque si no, no te dejaba entrar. Y fue temporal porque ahora mismo ya eso no lo piden para viajar, ya no te piden la vacunación y nada. No. Y entonces, eso que te hacía el gobierno te decía qué hacer con cosas de tu cuerpo. ¿Tú sabes qué? Decirte a ti qué tratamiento tú te dabas o no te dabas. ¿Qué más invasión de tu libertad pudo haber hecho así? En el caso nuestro en San Sebastián, yo lo combatí. Y en San Sebastián yo hacía órdenes administrativas para San Sebastián. Pues yo soy alcalde de San Sebastián, hacía unas órdenes administrativas. Y me preguntaban, ¿usted puede hacer eso? Y pues yo no sé si lo puedo hacer, pero lo hago y que me lleven al tribunal, lo voy a pelear. Pero tengo que proteger mi gente. Y en San Sebastián nosotros protegimos el que cualquier persona que iba a recibir un servicio dentro de unas facilidades públicas, no se le podía pedir ninguna documentación para dar el servicio. Ni tampoco tenía que mostrar un papel si estaba o no estaba vacunado. Adicionalmente establecimos orden ejecutivo que si un médico discriminaba contra una persona por su estatus de vacunación, el municipio lo multaba con $5,000. Wow. Y si alguien te pedía la mascarilla esa que te pedían, si te pedían la mascarilla, te la tenían que dar. Y si no te la daban y no te dejaban entrar al negocio, nosotros le poníamos $1,000 de multa. ¿Tú sabes por qué? Porque respetamos la libertad del ser humano. Yo creo mucho en eso. A tú escoger. Si tú te querías vacunar, al que se quería vacunar, nosotros le proveíamos para que se pudiera vacunar. Pero al que no quería, nosotros le protegimos su libertad. Y la libertad del que quería, para que escogiera. Y eso, el que está viéndonos a través de esto,
nunca entregue sus libertades, pelee por ellas. Yo me hubiese mudado para San Sebastián en ese momento porque mira que yo no me quería vacunar y me tuve que vacunar. Pues tú sabes que los fines Y de yo- semana, porque nosotros también a los comercios en San Sebastián los incentivábamos para que también no discriminaran contra la gente. Estipulaban ese proceso también Y para que... entonces, ¿qué resultado tuvimos? Que muchos restaurantes no te pedían nada por la solicitud nuestra. Y nosotros le decíamos que si el gobierno intervenía, nosotros íbamos a proveer abogados para defenderlo. Y la mayor parte de los restaurantes en San Sebastián no pedían nada, haciendo caso al llamado que hicimos. ¿Y qué pasaba? Los fines de semana, se todo llenaba. Puerto Rico. Y entonces nosotros le pusimos la tierra de la libertad. La tierra de la libertad. Oye, bueno, eso es un gran impulsor también, como que eso está brutal. Sí, porque es que en ese momento, o sea, era horrible. Y yo no te niego, o sea, cosas acá. Digo, yo no sé si esto en YouTube todavía, a veces uno habla de la vacuna en YouTube y te Que quita, censuran. Sí, eso, o sea, a veces eso eso es pasa otra cosa. todavía. Sí, eso pasa todavía. Eso, hay libertad de expresión y tú puedes hablar lo que tú Exacto. quieras. No, mire. Pero a mí nosotros teníamos, de hecho, la teoría de la enfermedad de mami que pudo haberse desligado de ahí. No me crean a mí, o sea, estoy especulando acá en otra, ¿verdad? Pero realmente la condición que tiene mami viene no genética, porque se descubrió que no fue genética, so, gracias a Dios, pues nosotros estamos libres de ese riesgo, ¿verdad? Yo y mis hermanos. Pero básicamente, cuando tú buscas información de esta enfermedad, la enfermedad da por químicos, cosas del ambiente, y solamente le da como a un 2% de la población. O sea, es bien poquito. De cada 10.000 personas te pueden salir 3 personas, pero el 90% de esas 3 personas es esporádico. O sea, de repente puede ser que hayan contaminantes en el agua, que quizás no es potable, ¿verdad? Lo suficientemente potable, los alimentos o cosas como la vacuna, que de repente son químicos que entran en tu cuerpo y pues de repente reaccionaron de esa manera adversa. Y mira, y todos esos políticos que hoy aspiran a ser gobernador, estaban todos escondidos, asustados porque se contagiaban o no se contagiaban, no podían decir porque muchos médicos venían y decían, no, que si, al que hablaba, a mí cuántas veces me decían, usted es un ignorante, usted está exponiendo la sociedad. Y yo decía, no, exponiendo a nadie. Yo estoy defendiendo los derechos civiles al ser humano a escoger. Y el político que sea cobarde no debe aspirar a ninguna posición. Claro. Nosotros los políticos tenemos que intervenir por nuestra gente. Nosotros no podemos ser cobardes como muchos hicieron, que se escondían, no decían nada. Así que el político tiene que ser ese ser humano que te defienda y que defienda las libertades. Sabes que ahora yo escuchando esto, como que alguna de las cosas que impresiona y me gusta ver es que pues, hay diversidad ahora en selección de candidatos y que hay diferentes partidos que están emergiendo con mucha fuerza. Claro. Y yo pienso que el Proyecto Dignidad es uno de ellos. Y este cuatrenio se ve que ha alzado con mucha fuerza más que el pasado. Claro. Y creo que, o sea, básicamente a veces vivimos como manipulados, básicamente. Y yo tengo hasta dudas de cómo salieron los porcentajes del Nuevo Día cuando vimos las encuestas y lo No, demás, porque siempre de repente, oye, ya no hay Jennifer González, no hay más remedio. Pero mira la lógica. ¿Cómo tú crees que Jennifer González pueda tener una ventaja tan holgada? Cuando Jennifer González fue parte protagonista de la quiebra de Puerto Rico, porque gobernó años antes de la quiebra y cuando gobernaron exhibieron un desorden. El déficit más alto en la historia de Puerto Rico, de 11.300 millones de dólares, se generó en ese periodo donde ella fue presidenta de la Cámara. 11.300 millones. La quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica comenzó en ese cuatrenio, con el desorden administrativo que había. Subsiguientemente aprobó la Ley 7. Yo no sé si te acuerdas, tú eres Claro, jovencito. sí, mi papá fue parte de esa Ley 7. Votaron como a 30.000 personas sin ningún tipo de sentimiento ni consideración. Y que eso es un desastre. Y lo votaron porque decían que con eso iban a cuadrar la finanza del gobierno, pero por otro lado, gastaban millones y millones en promoción y en servicios profesionales.
Y te voy a decir más, de repente los votaron y tenían un desastre porque, por ejemplo, gente como Papi, que estaban en plazas que más nadie no iban a conseguir de la noche a la mañana, lo votaron, le quitaron todos los beneficios y lo llamaron para atrás. No, eso Ah, te fue damos un un contrato 2 años atropello. y era como, o sea, él estaba en incertidumbre Yo total. en San Sebastián para esa época, los que se quedaron, nosotros gran parte de ellos los cogimos en el municipio a trabajar. Ya. Porque eran personas que llevaban 11, 12 años trabajando en una agencia y de momento pues le dio a Jennifer, a Tomás y al gobernador le dio el deseo de pues, votarlo. Entonces decían, vamos a tomar unas decisiones difíciles. Difíciles no para ellos, difíciles para el que lo votaron. Porque tú de la noche a la mañana encontrarte tú en la calle con tu familia que tiene que levantar. Y esos son los que están aspirando hoy. Son los mismos que tomaron un préstamo, creo que fue una línea como de 600 millones de dólares para bajar la luz artificialmente, la energía, el costo de energía eléctrica. Y esos chavos están dentro de toda la deuda esa Wow. que tenemos que reestructurar. Entonces, cuando tú ves eso, más cuando el huracán María, que todos ellos se desaparecieron, con lo de la pandemia, que todos ellos hicieron causa común con el atropello, ¿tú crees que puede Dejando los tener almacenes llenos por allá. almacenes llenos, la gente pasando la dura? Yo estaba en los campos bregando con toda la situación y veía el sufrimiento de mi gente. Nosotros mismos, yo creo que para María yo estuve, o sea, yo a lo último, nosotros estuvimos casi 7 meses sin luz y en los últimos 2 meses nos tuvimos que ir para allá afuera a tratar de generar ingresos, o sea, de alguna manera porque, y gracias a Dios que teníamos familiares que tenían ese tipo de, ¿verdad?, de trabajos que nos podían dar, pero en el pueblo Corozal, o sea, el pueblo mismo, la misma comunidad fue quien se juntó para tratar de solucionar las cosas porque yo me acuerdo que yo tenía que ir 15 minutos de mi casa o casi 30 pies, porque no había vía para pasar, para tratar de llegar a una pista donde llegaban los helicópteros estos de los Navy a tratar de coger comida para que se sacaran una foto contigo y entonces darte la comida y los tordos y la... Eso hacía mucho. Entonces era como, wow, mano, real, esto es real. Era un atropello En inminente. el caso nuestro, nosotros tomamos control en San Sebastián de la situación nuestra. Cuando veíamos que el gobierno no hacía nada, que tenían acá un centro de mando y el centro de mando se convirtió en un centro de contratistas buscando contratos para arreglar cosas de lo destruido. Y Y ustedes hicieron hasta lo de la luz, que nosotros hicimos la eso Pepino restauraron la Power. luz. La Pepino Power surge cuando nosotros no veíamos ninguna reparación del sistema eléctrico. Hicimos gestiones con el gobernador. El gobernador básicamente ni nos quiso atender y dijo que no estaba de acuerdo. Primero nos envió antes de que no nos quiso atender fue más subsiguientemente. Primero lo llamamos, nos envía a los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nos sentamos en la oficina nuestra. Le decimos nosotros, mira, necesitamos restaurar el sistema eléctrico. Te ponemos a la disponibilidad nuestros empleados, nuestros equipos, todo el andamiaje del municipio para mejorar el sistema. Nos dicen que sí. Salen de la oficina, nos enteramos el otro día que se reunieron en la oficina de distrito y dijeron que no iban a resolver nada. Y cuando hicieron eso, pues comenzamos nosotros con el proceso de reclutar voluntarios. Y entonces, pues... Ahí tratar de remediar con profesionales que pudieran estar sí, dispuestos. al principio no conseguimos ningún voluntario, ¿verdad? ¿Verdad? Es difícil. Pero subsiguientemente conseguimos uno que era de salud y seguridad, que era bien importante cuando nosotros comenzáramos. Y entonces hicimos un grupo en el municipio. Lo enviamos a coger un tutorial de YouTube para que aprendiera más o menos secundarias y esas cosas. Allá Arecibo, porque no había señal en San Sebastián. Y comenzamos con un sector que eran daños de líneas secundarias. Y comenzamos, ese sector era de personas mayores, y comenzamos a trabajar con eso. Hasta que pudimos levantar el sistema eléctrico. La primera vez que tiramos lo que le llaman el machete, que es el fusible, explotó. Estaban en un trial and error, pero oye, Sí. había que conectar. Pero entonces que estaba a cargo, me decía, no se preocupe, jefe, me decía, jefe, no se preocupe. Que yo vi que esos son dos cables que tienen que estar pegando. Y me acuerdo yo que me fui con él, yo en un cajito, y empezamos a chequear hasta que... Oye, la gente piensa que no, pero YouTube, yo le digo YouTube University. Bueno, Yo no estudié nada de esto. YouTube está al día. A YouTube tú consigues de todo. Sí, ¿verdad? todo está... En YouTube tú consigues de todo y ahora con la inteligencia artificial, pues eso cambia. Porque ahora tú tienes más accesibilidad. Tú puedes ver eso que tú me muestras.
desarrollado por un joven puertorriqueño, mira. Claro, sí, eso es Y eso demasiado puntual. pues, y de eso se trata la libertad. Cuando tú le das libertad a los seres humanos de desarrollar sus sueños, pasa Ese tipo eso. de cosas pasan. Pasa esto que tú tienes aquí. Pasa ese otro negocio que tú tienes. ¿Qué hace? Empieza a correr esa imaginación y ese deseo de echar hacia adelante. Entonces el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Echarse a un lado. Ese montón de permisos y ese montón de papeleo, eso hay que eliminarlo porque eso son trabas que te ponen a ti para tú desarrollar tu negocio. Claro. O tú imagínate un permiso, yo cada rato hago este ejemplo, que tú sacas un permiso de uso para tu estudio aquí y tú nunca cambias la utilización, cuál fue el uso que tú le ibas a dar y a los 2 años o a los 3 años o al año tú tienes que renovar un permiso de uso nuevamente. ¿Por qué? A nosotros, mira esto, digo, yo no sé si lo que yo voy a decir está como que ignorante, pero nosotros tenemos el negocio de las camisas digital y nosotros tenemos que sacar un permiso único como si tuviéramos un establecimiento. Y nos obligaron a poner, o sea, un inspector iba a la casa de nosotros a ver si había un extintor en la pared de casa. No, Pero si el negocio es digital, hermano. sí, Ah, eso. como Pero que... ¿y tú sabes para qué el gobierno hace eso? Número 1, para sacarte los chavitos tuyos. Y número 2, para tener control tuyo. Y yo siempre digo que cuando hay mucha burocracia es donde abunda la corrupción. Porque entonces tú para hacer cualquier gestión, que la podías hacer como muy Se te corriente, hace un poquito más entonces se te hace difícil. tan difícil que tú tienes que buscar un político para que el político... Sí, eso es lo que pasa, que ya nos hemos convertido también por este tipo de cosas en una isla donde si no tienes esa pala, no llegaste. Pero eso se tiene que Y acabar. se tiene que acabar. Ajá. Ahora mismo, ayer, Eso se tiene que acabar y lo podemos acabar nosotros, 100%, no con estos políticos de cajera que han demostrado su incompetencia. Si nosotros nos unimos, cambiamos la realidad del país. Y el 100%. joven, ustedes joven, den un paso al frente, envuélvase en todo lo que tiene que ver con la vida del país. A la larga, te va a perjudicar o te va a favorecer. Ya me ha molestado cada vez que tengo mucha, o sea, también tengo un sector al contrario que me dice, nah, yo no voy a votar. Es que a mí yo cobro igual y no, me da igual si cobro. Como que gane quien gane no me afecta. Y bueno, no te afecta porque no estás Cuando consciente. se quede sin luz, que Claro. verifique si le afecta o no le afecta. No, y es como yo, o sea, yo podía trabajar federal y estaba desde Puerto Rico, pero me afectaba como quiera porque cada decisión, o sea, básicamente en el área financiera me afecta, o sea, es casi un 33% que yo le daba al gobierno Claro. para no ver nada de beneficio en carretera, peajes más caros, boquetes donde quiera. Entonces, cuando te das cuenta, pues no estamos siendo justos con de repente lo que estamos otorgando. Entonces, como yo, quizás hay un montón de personas y por encima de eso, de momento tenemos un sistema de salud que tiene un plan médico que paga y tienes que esperar a ver si te aprueban un medicamento, a ver si es verdad que te pueden aceptar ahí, porque ese doctor tiene la de decirte si te va a aceptar o no, porque yo cojo ese plan o no lo coge. O sea, es una... Eso lo vamos a acabar. El poder tiene que volver al pueblo, que es una de las cosas que nosotros prevemos y promovemos. El poder tiene que volver al pueblo. Una compañía de seguros de planes médicos no le puede decir a un médico profesional que receta o no, que no receta. Si tiene una duda, pues se dilucida en otra entidad que no pueden ser ellos que tomen la decisión. Pero el paciente no tiene por qué esperar. Claro. El paciente tiene que recibir el tratamiento o los medicamentos que el médico diga. Ayer mismo mi papá de momento tenía, en Puerto Rico no hay muchos neurólogos y los poquitos que hay, Sí. las citas son bien lejos. Yo, gracias a la situación de mami y a esto que he conectado y defendido mucho el sistema de salud, he conectado con muchos doctores, gracias a Dios, que me han escrito y de repente tengo este neurólogo y me dice, yo estaba hablando con él y dije, mira, mi papá está buscando y me dijo, mira, mándalo para acá, hacemos la gestión y lo que tenga que pasar. Y él casi no pudo coger la cita. Por eso mismo, porque el plan médico tenía que ir a otro médico y el otro médico no quería autorizar esto porque eso no... Y es como que el paciente es el que tiene la necesidad en el momento urgente Y el paciente no debe pagar los platos rotos de una de burocracia. esa burocracia. Por eso nosotros, el pensamiento conservador es eso. El poder tiene que estar en la gente. El pensamiento socialista, y tú lo puedes ver en la plataforma de Juan Dalmau, que es un gobierno grande, un gobierno que te dice qué hacer o qué no hacer. Por ejemplo, un planteamiento que hace la plataforma del Partido Independentista o a la Alianza, Ujú, que es lo mismo, básicamente. claro. Un planteamiento que te dice es, por ejemplo, si tú tienes un terreno y el terreno es agrícola y tú por X o Y cosa decides no cultivarlo porque ese es tu terreno y ese es tu derecho de hacer lo que tú quieras. Pero bajo una de las propuestas que hace él, si tú no lo cultivas, como el gobierno quiere que lo cultive, te meten un impuesto de lujo, lo que le llaman.
Y entonces tú tienes dos alternativas, o cultivarlo tú o transferirlo a otra persona para que lo cultive. ¿Eso qué es? Intromisión del gobierno en tu derecho sobre tu propiedad. Y entonces, lo que tú puedes ver acá son visiones diferentes. Uno, que es el nuestro conservador, que el pensamiento conservador es conservar las libertades. Conservar las libertades. El pensamiento socialista, ¿verdad? Que es otro tipo de ver las cosas. Claro. ¿Verdad? Y todo el mundo tiene derecho a verla como entienda, ¿verdad? Y valorarla como la quiere. Pero el pensamiento socialista lo que busca es que el gobierno te dicte a ti cómo hacer las cosas, pues buscando soluciones para diferentes problemas. Pero entonces cuando te restringe el gobierno en tu pensamiento, ¿qué hace? Te desmotiva a tu crear, Claro. a tu hacer, a tu poder desarrollarte libremente. Y esa es la diferencia en ambas plataformas. Y ahora mismo, y quizás esta pregunta, ¿verdad? Un poquito más específica, pero ya que nosotros vemos esta tendencia de repente en las redes, que, ¿verdad? Vemos que muchos jóvenes están de parte de Juan Dalmau y los demás, y de repente están en esta tendencia. ¿Qué pasaría o sea, sería buena idea para Puerto Rico que una persona como Juan Dalmau ganara en unas elecciones tan puntuales como ahora? Pues yo te invito a ti y los invito a todos. Busquen en el site de la plataforma la biografía de Juan Dalmau. Juan Dalmau, una buena persona, porque yo he compartido con él una buena persona, pero no tiene ningún tipo de experiencia, cero experiencia administrativa, ni en empresa privada, ni en gobierno. ¿La puede buscar? Cero. Entonces, una persona que no tiene cero experiencia administrativa, una persona que no tiene ningún tipo de preparación en administración, ni de gobierno, ni de empresa privada, tiene cero en preparación, ¿podrá administrar un presupuesto de 33.300 millones? Claro que no. Y tú ves muchas de esas propuestas que hacen de desarrollo económico, sería una catástrofe para Puerto Rico. Porque el desarrollo económico se nutre de dos sectores, la empresa nativa y la inversión foránea. Y en ese balance es que tú puedes alcanzar un mayor desarrollo. Porque si tú lo limitas solamente a empresa privada, empresa nativa, pues vas a tener una limitación, que es los fondos que solamente tengamos nosotros. Pero que cuando combina la foránea, pues entonces ahí creas un desarrollo aún más. Porque esta foránea, muchos de los productos que contrata, ¿de quién son? De los nativos. Y entonces la visión de Alianza es una visión muy limitada en ese aspecto. Bien limitada de tú establecer que lo foráneo básicamente es muy secundario y entonces lo que crea es un desbalance y eso va a crear una catástrofe de desarrollo económico en Puerto Rico. Así que Juan no tiene ningún tipo de experiencia en nada administrativo, en nada. Es como si tú a mí me dijeras, tú te voy a entregar el podcast mío para que tú lo hagas. Pues quizá yo me siento, empiezo a hablar y dura 2 programas la audiencia. Porque yo no sé nada de eso. Lo mismo que va a durar el de Jennifer, que lo sacó ayer. ¿El qué? Lo mismo que va a durar el de Jennifer, que lo sacó ayer con Maripili. ¿Sacó un podcast? Sacó un podcast ella, o sea, ella no apareció en ninguna plataforma, pero creó uno y entrevistando a Maripili a cuánto, o sea, un candidato tiene tiempo para eso. No, bueno, tiene tiempo si no hace nada. Si tiene un equipo o sea, de trabajo como que, en serio, mano, no, está brutal. No. A mí me sorprendió mucho, o sea, como que yo no esperaría de repente que una persona que ahora mismo su interés está tratando de trabajar por Puerto Rico y ustedes están desarrollando esas propuestas. Claro. De repente hagan un podcast y con Maripili. Oye, no tengo nada en contra de Maripili ni nada, pero ¿me entiendes? Como que con quien sea que ella quería sentarse, pero tú desarrollas un programa y sentar como que... Y tenemos que ver, Kevo, que administrar gobierno no es algo para pasatiempo. Claro. Ni algo liviano. Por eso mismo que lo quebraron, porque lo cogen ellos como ese romance, esa actividad romántica de que es gobernador o es senador. Eso no es para eso. Entonces, ¿para qué es estas posiciones? Como la mía de alcalde, como todas las posiciones electas, para mejorar la calidad de vida de los que residen en nuestro territorio y para lograr que tus sueños, los sueños colectivos se puedan alcanzar. Ese es el propósito de todo esto. Esto no es como si fuera en el boxeo, que tú vas a uno y tú vas al otro. Eso no es un título que tú quieres llegar y ya. No. Porque eso del boxeo pues no tiene consecuencia en ti. Pero cuando tú eliges, tiene la consecuencia, no de 4 años, porque si ese funcionario
es un irresponsable, te puede durar para toda la vida esas consecuencias. Mira, ahora están negociando la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y se va a tener que pagar durante los próximos 30 o 35 años. Toda esa irresponsabilidad. Y fueron por los que gobernaron. ¿Cuánto va a durar eso? Mira, 30 a 35 años. Sí. Así que lean las plataformas y vean cuál es la visión. Si la visión, una visión que es gobiernos grandes. Cuando tú veas muchos departamentos y vamos a crear el departamento de esto y el programa de aquello y el otro, eso va a salir de las contribuciones. Claro. De lo que tú vas a trabajar toda tu vida, de tu esfuerzo, vas a tener que ir dándole al gobierno. Y ahora mismo, ya que mencionamos esa parte ahí, ahorita lo de salud, como que nosotros tenemos obviamente una fuga de médicos presentes hoy, que básicamente lo mencionamos otras veces, que ahora mismo hay un conteo que creo que son 5 médicos por cada 2,000 puertorriqueños que hay en cada sector. Una barbaridad. Y la fuga es de casi hasta 8,000 o 10,000 médicos. ¿Qué métodos atractivos tiene el Proyecto Dignidad para tratar de retener esos médicos en Puerto Rico? Mira, nosotros tenemos varias propuestas, una a corto plazo y una a mediano plazo. Lo primero que tenemos a corto plazo es lograr la reciprocidad con todos los médicos que practican en cualquier estado de Estados Unidos. Que ese médico pueda practicar en Puerto Rico automáticamente, sin necesidad de coger cursos ni nada, porque básicamente esa gente está licenciada, esos médicos están licenciados. Claro. Adicionalmente, nosotros tenemos miles de puertorriqueños médicos establecidos en Estados Unidos. Nosotros pretendemos hacer un inventario de todos esos médicos, contactarnos con ellos, para ver cómo a través de telemedicina nosotros podemos accesar para una necesidad que tenga alguna de las personas que residen en Puerto Rico, pueda accesar a ese médico, si no lo tenemos en Puerto Rico, esos dos. Referente a los médicos que están estudiando especializaciones, nosotros estamos proponiendo que el gobierno le pague la especialización. No tienes que pagar nada de la especialización. El único compromiso tuyo que te quede por lo menos 5 años aquí. Sí, para estimular la retención. Claro. Y entonces me dicen, ¿y de dónde ustedes van a sacar ese dinero? Mira, claro, si el médico se queda 5 años, le va a dar un servicio al pueblo de Puerto Rico y también tiene una actividad económica que paga contribuciones. Y para él es también un atractivo porque no vas a tener que pagar ese costo de las especializaciones. Ese a corto plazo. Y lo otro, pues tenemos que multiplicar las residencias para que puedan practicar y especializarse. Eso es el resumen. No, y me parece súper bien porque en verdad está estimulando obviamente la retención y lo mismo se me ocurre, ¿verdad? También en educación. En educación la gente a veces quizás no lo está mencionando tan puntual, pero también aquí hay una fuga de profesionales de todos los sectores. De todo. Obviamente menciono educación porque yo creo que es de los departamentos que más le han robado y aquí y no es. Yo siempre digo esto, no es un robo de dinero nada más. Lo que pasa es que la gente lo ve hacer, es un robo de educación a la gente, al pueblo. Y hoy estamos pagando literalmente los platos rotos de esos porque básicamente tenemos estudiantes que, o sea, son de sectores de la escuela que ya no tienen ningún tipo de interés en estudiar o de quizás trabajar. Hay estudiantes que no les interesa muchos cursos de español y mucha literatura y muchas cosas de esas. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Pues no tienen tecnología ni nada para avances que los ayuden Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son las cosas que te atraen? Yo quiero ser hojalatero. Pues entonces, ¿por qué no lo canalizamos mayormente en cursos de hojalatería desde edad ya intermedia y algunos cursos complementarios en tecnología, que es lo que está al palo ahora? Claro. Y entonces, yo estoy seguro que eso lo va a traer para mantenerse. El problema es muchas veces que el Departamento de Educación te ve como un número más. Y nosotros no te podemos ver como un número más. Tiene que ser como ese ser humano que necesita que tú le des la mano para encaminarlo. Claro. Y yo sí parte del sistema público. Yo salí y eso no detiene a nadie. Eso mismo que tú dices, de repente yo creo que es que los fondos no se han segregado puntuales para de repente tener los avances que los estudiantes necesitan. Yo creo que a veces no tienen ni aire acondicionado. Porque las infraestructuras están en ambientes que no te ayudan ni siquiera a estudiar. Es así. Hasta la iluminación. Y esto... Y tiene un presupuesto de 5.300 millones este año. Es una cantidad brutal. Y el año pasado tenía 5.900 millones. Una cantidad... absurda. Es una cosa... Sí, uno dice... Esto y cómo está el sistema. Entonces, tú ves que dan las pruebas de aprovechamiento académico a nivel de todos los Estados Unidos y somos de los últimos que salimos. Pues algo malo hay. Claro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejarlo? No. El sistema hay que transformarlo.
y entonces devolverle el poder al pueblo. Nosotros vamos a devolver a través de juntas escolares representativas. Y ahora mismo lo mismo pasa en las universidades, como que hay una medida también para los sistemas UPR y ¿verdad? Lo que es el ambiente universitario público en Puerto Rico, que nos Mira, pueda como que ayudar sí, a progresar un poquito más. nosotros tenemos que ver el sistema universitario hoy día diferente a como lo veíamos 10 años atrás. ¿Por qué? En el año 2000 habían en las escuelas públicas nada más un poco más de 600,000 estudiantes, 600,000. Hoy día hay alrededor como de 230, 227, 230. Algunos proyectan 240, no más de eso. Mira la diferencia. Claro. ¿Qué te dice eso? Que también la cantidad de jóvenes que van a las diferentes universidades está mermando. Y entonces nosotros tenemos que hacer una integración en comunicación de todas las universidades de Puerto Rico, privadas y públicas, para ver cómo conformamos los ofrecimientos académicos basados en qué? En los trabajos que hay en el mercado. Quizás nosotros sería extraordinario dar las humanidades de los indios taínos y qué sé yo qué estudios, pero si no hay trabajo, ¿tú crees que haría sentido nosotros poner esfuerzo y dinero en eso? No. Entonces la Universidad de Puerto Rico, junto con todas las universidades privadas, se tiene que atemperar a la nueva realidad. Porque ayer mismo me preguntaba alguien, ¿pero vamos a añadir más fondos a la universidad? Yo no, lo primero que tenemos que hacer es atemperarnos y reenfocar los fondos que nosotros asignamos. Porque esto no puede ser que todas las entidades tengan fondos ilimitados, porque a la larga, ¿quién paga eso? Pues todos nosotros. Y la realidad es que hoy día no existe tantos fondos. Entonces la Universidad de Puerto Rico se tiene que atemperar y tiene que redefinir. Lo ideal es que se convierta en una universidad que pueda traer gente del Caribe, Latinoamérica, y nosotros expandir los cursos. Pero la realidad que tenemos hoy es que hay muchos menos estudiantes que nunca antes en la historia. Y una junta de control fiscal que está de por medio ahí también. Que tenemos que sacarla. Eso es una de las cosas, de como que exacto. ¿Cómo ves eso de la junta de control fiscal en base a las propuestas que de repente... Mira, nosotros como pueblo tenemos que entender que esa junta de control fiscal no es una junta democrática. Y nosotros, la aspiración mía es que nosotros vayamos al Congreso con nuestra comisionada residente que comience, Viviana, que comienza ahora en enero, vaya al Congreso para cabildear, para eliminar esa ley. Y entonces nosotros enmendar la Constitución para establecer una salvaguarda, que son unas leyes para que el desorden que hubo en el pasado no vuelva a ocurrir. Y nosotros mismos gobernarnos. ¿Por qué tenemos que nosotros ir a donde 6 personas a pedirle permiso para cada cosa? Eso es libertad. Eso es esclavitud. Y la esclavitud hay que combatirla. 100%, 100%. Yo creo que ellos en algún momento tenían el choque de cuando estaban tratando de cerrar las UPR también, el sistema UPR, muchas de ellos querían cerrarlo. Es que muchos de ellos no conocen nada de Puerto Rico. Porque como te dije ahorita, algunos no hablan ni español, que eso es nuestra lengua. Eso está brutal, hermano. Sí, muchos de ellos. Pero esa es la realidad que vivimos. Entonces, eso como que tú ves que la clase política como que lo acepta. Está bien, está bien. No, vamos a la Junta, vamos a pedirle nada. Nosotros podemos gobernarnos. Y ahora mismo en Puerto Rico, ¿cómo ve el gobierno? ¿Ves que es un gobierno muy grande o que hay que reducirlo? Grandísimo, muy grande. Tú ves cuántas agencias tiene. Nosotros, yo creo que no hay estado en Estados Unidos que tenga más agencias que nosotros. Sí. Y intervienen todo. Más todos los municipios, más 78 municipios, pues, más las corporaciones públicas. Nosotros tenemos que aspirar a tener un gobierno que podamos manejar y que cueste menos. Claro. Y entonces tenemos que establecer las rutas. ¿Y cómo tú estableces esas rutas? Sin despedir empleados. Sí, porque eso es lo primero que la gente piensa en una... Ajá. No, ley 7 no puede haber nada más. La ley 7 fue una masacre que se le hicieron a seres humanos. Sí. Y yo lo viví con mi gente en San Sebastián. Y la combatimos. Y como te dije anteriormente, muchos de ellos están hoy día trabajando en el municipio porque nosotros le proveímos ese trabajo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer lo primero es que todas esas plazas que se jubilen, que no sean esenciales como policías, bomberos, etcétera, o enfermeras, nosotros eliminar esas plazas. Y entonces comenzar a establecer una reingeniería de gobierno. Igualmente, todos esos espacios que están vacíos. Y si nosotros tenemos espacios que estamos pagando renta, mudar esas operaciones a esos espacios vacíos y dejar de pagar renta. Lo otro que tenemos que hacer nosotros, todo ese montón de contratos innecesarios
que hay de servicio y de abogados y de asesores, eliminar eso. El jefe de agencia que esté allí, pues pueda tener quizás un asesor, ¿verdad? Pero tiene que saber de administración. Porque para qué yo quiero un jefe de agencia que tengo que tener un montón de asesores para que pueda operar la agencia. Entonces, esos asesores que se eliminen, poder nosotros utilizar esos fondos. Otra cosa que tenemos que hacer es agencias que tengan funciones cuasi similares, integrarlas. Y entonces cuando tú la integras, elimina todo ese costo fijo. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que el gobierno no tiene administración. El gobierno opera, como yo digo, control remoto. Por eso lo importante es saber administración. Y yo creo que a veces pierden visibilidad también. Quizás llega el punto que hay tantas agencias que tú no sabes lo que está pasando en cada una de ellas. O sea, es como que sumamente casi imposible tú tener que ver como que qué es lo que está pasando aquí, allá, lo otro. Y de repente tienes un sesco que hace una fila enorme. No, ¿Sabes? en esta época de tecnología, que tú se supone que tú te metas en la computadora, la inteligencia artificial, dame un sello de eso. Oye, ni para sacar la tarjeta electoral funcionó, era como que, o sea, es demasiado. Pero bueno, ya finalizando aquí, ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, saqué la botella de agua esa para que no se vea. vea. Es que de momento vi con el rabito al ojo y yo dije, pásame la botella para la canción. Pues para ir cerrando básicamente, tengo dos preguntas. Creo que son un poquito ahí, ¿verdad? Que te puedes desarrollar como tú quieras, puede ser hasta breve. Pero ahora mismo como que Proyecto Dignidad, básicamente está de acuerdo con lo que es una ley 22, que es algo que se habla, ¿verdad? Siempre en todo lo que está pasando en la isla, que si los de afuera están viniendo, que si esto es un problema, ¿qué mayormente tienen en ese ángulo ahí? Mira, eso también es desinformación que yo oigo cada vez que habla uno de Ley 22. Ley 22 fue una ley que crearon para que alguna persona que no residía en Puerto Rico y tenía mucha riqueza, esas personas que tienen muchas riquezas las tienen guardadas en lo que llaman en portfolio de muchas veces de inversiones. Lo que tienen muchas acciones, bonos, ¿verdad? Que compraron. Esos bonos y esas inversiones a esas personas les generan ganancias de capital o les generan dividendos o les generan intereses. Y entonces lo que en esa ley se propuso es, y le dijeron, si tú te traes lo que tú tienes acumulado allá en tus cuentas y te vienes a vivir a Puerto Rico y te conviertes en un residente de Puerto Rico, y para residir en Puerto Rico necesitas residir la mitad más uno del año, ¿verdad? De los días del año. Te conviertes en un residente en Puerto Rico, de eso que tú traes, no de lo nuevo que genera acá, de eso que tú traes acá, vas a tener exoneración 100% de contribuciones, pero te tienes que mantener aquí. ¿Y por qué te tienes que mantener aquí? Porque cuando se mantienen aquí, gastan, invierten en otros negocios y esos son tributables, tributan en esos negocios. Igualmente invierten en residencia, compran vehículos, generan actividad económica. Esas corporaciones, de acuerdo a unas expresiones que hizo, creo que fue Manuel Sidre, del DEC, del Desarrollo Económico, generan alrededor de 200 millones en contribuciones en Puerto Rico. No es como dicen, eso no paga nada. Claro. ¿No? Eso genera 200. Esos son lo que le llaman capital foráneo que viene a Puerto Rico para invertir. Y eso nosotros lo necesitamos, capital foráneo. ¿Que compran casas? Sí, compran unas casas, pues que quizás yo no pueda comprarlo, tú no puedes comprarlo. Pues casas muchas veces de 4, 5 millones, 2 millones de dólares invierten y eso crea actividad económica. Así que el tú combatir ese capital externo que venga no es alternativa. Es todo lo contrario. El decir que son exentos totalmente, pues mira, la información que tenemos que no es exento. Contribuyen alrededor de 200 millones y adicionalmente generan empleo. Así que lo que tenemos que nosotros hacer es ese balance, como te dije ahorita, de la inversión foránea y la inversión interna. No, y yo lo pregunto porque yo sé que es bien puntual para muchos comerciantes, pensando a veces que, pues, a veces es como que ellos lo ven como si fuese un atropello, como que el comercio local y este tipo de asuntos. Lo que pasa es que para el comercio local también existen exenciones contributivas de manufactura y otras exenciones, por ejemplo, de exportación de servicios. La ley 20, por ejemplo, es exportación de servicios y eso tiene unas tasas preferenciales de exenta. Y existe la ley de manufactura de exención contributiva. Y existen otras leyes que tienen unas ventajas contributivas. Por eso te digo, es en ese balance. Lo que pasa es que muchas veces tratan de, yo digo, de hacer quejas unos contra otros. Claro. Y eso no es lo que nosotros debemos promover, es que aportan.
en conjunto. Pero aquí hay algunos, no, que se tienen que ir, eso. Y entonces llevan una información distorsionada. Entonces se crea en la sociedad esa animosidad. Pero no, el capital foráneo es necesario junto al capital de Puerto Rico. Mucho de esa gente de Ley 22 tiene que comprar muchas cosas. ¿Y dónde la compran? En Puerto Rico. Lo importante es que se tiene que fiscalizar. ¿Y qué se tiene que fiscalizar? Que vivan en Puerto Rico. Claro. Porque si no viven en Puerto Rico, pues no va a tener el impacto que se quiere tener con eso. Así que lo que hay que fiscalizar es eso y que generen actividad económica, generen empleo. Lo que queremos es empleo bien pago. Aquí yo quiero un empleo que se genere de salario mínimo. Y es bueno que se genere, pero lo que nosotros aspiramos a que haya buenos empleos, porque ese empleo bien pago, ¿qué te da a ti la oportunidad de comprar una casa, un buen carro, generar otras actividades económicas? Y eso es lo que queremos. Que Puerto Rico, ustedes jóvenes, puedan tener libertad económica. Y entonces que el gobierno sea ese ente que cuando tú vayas al gobierno es para pedirle cómo tú me vas a ayudar. Que el gobierno te coja de la mano y te ayude a ti a escalar todas las áreas para lograr que ese sueño se convierta en realidad. Nosotros necesitamos empresarios como tú, mucho. Necesitamos. Porque tú cuando si tu empresa es exitosa, tú tienes que contratar gente para que te haga esto, haga aquello, haga lo otro. Y si hay muchas empresas contratando gente, ¿qué pasa con el salario? ¿Va a aumentar? Aumentar. Sí, naturalmente va a aumentar. Sí, eso es oferta-demanda. El gobierno se tiene que meter en nada de eso. Oye, bueno, ahí estamos. Yo creo que hemos cubierto todas las bases. Gracias, obviamente, por la oportunidad. Y me alegra mucho ver un joven como Gracias, tú mano, emprendiendo gracias. y echando hacia adelante y soñando. 100%, mano. Y defendiendo a los colegas ingenieros también, que esos son los que están de parte, ¿verdad? Estuvieron toda la vida, ¿verdad? Conmigo. Y a los que me dieron la experiencia también. So, yo siempre defiendo mucho el área aeroespacial. So, eso es algo que me gustaría ver como que en la isla desarrollándose. Creo que aquí hay mucho potencial de muchos profesionales. Pero viniendo del área de ingeniería, yo he visto un sinnúmero de personas que tienen un intelecto y un talento para desarrollar cosas nuevas que en Puerto Rico pueden hacer la diferencia como un nuevo sistema eléctrico y Claro. nunca se les ha dado la oportunidad. Solamente ahora que después está lo de las placas solares, pero hay un sinnúmero de maneras de tú crear la energía eléctrica que... Muchas. Y todas debemos explorarlas y verlas. Claro, Ay, aquí no. hay gente que ha trabajado hasta en plantas nucleares en cualquier otra parte del mundo generando para otra gente, pero no lo hemos generado para nosotros. Muchos puertorriqueños trabajan en plantas nucleares y muchos puertorriqueños trabajan en otras iniciativas. Hidroeléctrica, de todo. Otras iniciativas exactamente de generar energía eléctrica y todo, pues es que mejor que hoy escucharlo. Claro, ver hacer. esas alternativas. Ahora mismo, para irnos, te ves en Fortaleza. Claro que sí. ¿Cuál es esa primera medida que tú dirías, ok, esto es lo que voy a hacer ahí empezando? Primero vamos a trabajar con el sistema eléctrico, la cancelación del contrato y la creación de esa entidad. Igualmente vamos a comenzar por eliminar todo ese sistema burocrático de permisología, establecer un sistema que vele por lo que es salud, seguridad y medio ambiente, pero el resto de ese montón de papeleo y cosas para afuera que va. Necesitamos que la gente emprenda. Necesitamos que ustedes sientan esa confianza y esa tranquilidad de que diga, caramba, yo quiero poner un estudio para hacer un podcast. Y entonces busca en YouTube o le pregunta a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo pongo un estudio? Y te diga, y tú puedas buscar la forma de hacerlo. Y tiene duda el gobierno, vamos a donde el gobierno para que me ayude con esto. En vez de todo ese montón de papelería y todas esas cosas, esa es la segunda cosa que vamos a estar trabajando. Y lo tercero que vamos a estar trabajando es un análisis, una radiografía de todo el gobierno para eliminar todos los gastos que están de más. Todos esos gastos que están de más vamos a eliminarlos. Nuestra meta es que el gobierno, sin votar empleados, el gobierno comience a ser menos costoso, la actividad económica comience a aumentar y las contribuciones las podamos comenzar a bajar. Esa es la meta que tenemos que tener como país. Claro. Y el único que tiene de los 4 candidatos la experiencia administrativa, 21 años como CPA y 20 años como alcalde. Alcalde exitoso, porque yo dejo un municipio con 33 millones de superávit y el año pasado pagamos la totalidad de los préstamos. El único de los 4 candidatos es este servidor, soy yo. Sí, eso es, ya está aprobado ahí. Eso es el mejor ejemplo de verdad, tenerlo ahí. Y lo que tú buscas es administración de las cosas nuestras.
100%. Oye, lo que le quieras decir a tu comunidad ahí, estamos ready. Nada, bien agradecido de ti y muy contento de ver jóvenes como tú que triunfan y que tienen esa visión de lo que quieren hacer con su vida. Gente así que es que necesitamos nosotros en Puerto Rico. Y necesitamos todo el que quiera emprender o el que quiera trabajar, que pueda conseguir un buen trabajo, ¿verdad? Para que podamos echar para adelante nuestra isla. No se quede callado. No se quede en el banco como se quedan algunos jugadores. Hágase jugador regular dentro de todo esto, dentro de toda esta ecuación. No deje que 2 o 3 decidan por su vida. Y muchas veces personas que en el pasado han sido unos irresponsables o personas que no tienen la más mínima capacidad de poder mejorar la calidad de vida de la patria donde todos vivimos. 100%. Nosotros vivimos en nuestra patria. Vamos a pelear por ella. No se quede callado ni sentado en el banco. Conviértase, como dije, en un jugador regular. Ahí que, hermano, gracias por eso. Oye, esto es otro episodio más. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Y ustedes, si se quedaron hasta el final, oye, viste todo, ya está educado. Así que tenemos ahí todos los episodios para que te sigas educando. Vamos con los comisionados residentes ahora que tenemos por ahí. Así que, corillo, este es otro episodio más del Dímelo Quevo. Nos vemos la próxima. Nos fuimos. Ya estamos.